Buenas noches, señores. Gracias por su asistencia. Yo en realidad voy a orientarlos y voy a dirigirlos hacia este tema llamado Purbex, porque no es algo muy fácil de entender y sobre todo el uso que se le da a este tipo de diagramas, que ya existen hace más de medio siglo. En la década del 40, el entonces alumno de doctorado, el señor Marcel Purbe, ruso de nacimiento, generó los diagramas que ahora actualmente llevan su nombre. Por un tema de problemas de la Segunda Guerra Mundial, no pudo sustentar su tesis doctoral, pero cuando terminó ese proceso, la guerra, había un problema en cuanto al entendimiento de esos diagramas. Él sugería de que sus diagramas podían resolver problemas industriales, de manera literal. Pero como ocurre con todas las tesis que uno presenta, la tesis fue aprobada y le dijeron, bueno, ya tienes tu doctorado, ahora la tesis puede quedar en la biblioteca, como todas las tesis ocurren. Él pasó 20 años de su vida demostrándole al mundo que sus diagramas resolvían problemas industriales. En el año 60, en la década del 60, Purbe publica el Atlas de Diagramas de Purbe, donde es una recopilación de todos los diagramas de los metales y no metales de la tabla periódica, y demostró en ese Atlas las aplicaciones que tiene dichas gráficas literalmente para resolver problemas. Pero él, como doctor en química, solo se orientó a un determinado tema, básicamente corrosión. Ustedes si hacen una búsqueda en internet van a encontrar que prácticamente casi la única aplicación que tiene Purbe es en corrosión. Y la razón es muy simple. Si observan ustedes el Atlas se ha publicado por NEIS, la organización que está a cargo de todo lo que es corrosión aplicada para tratamiento, para prevención. Y para ellos, los diagramas de Purbe sirven para eso, para entender y prevenir el problema de corrosión. Pero poco a poco se dieron cuenta que los diagramas podían ir más allá. Podían inclusive, por ejemplo, no solamente dar entendimiento a problemas de electroquímica, sino también condiciones de operación, en un proceso, por ejemplo, de galvanoplastía. Siguiendo más allá, se publicaron libros acerca de que los diagramas también podían dar condiciones de operación. ¿Para qué? Para la extracción de metales. El libro de Dominic de hidrometalurgia tiene diagramas de Purbe. ¿Dirigidos a qué? Dirigidos a la extracción, a la hidroextracción de metales. Ayuda bastante a la geoquímica, sobre todo, por ejemplo, en algo muy directo para el entendimiento. No, bueno, a la evolución que tienen los minerales en el suelo y en el subsuelo. En realidad, si nosotros lo utilizamos para algo más allá, entendiendo la geoquímica desde el punto de vista de Purbe, uno puede literalmente prevenir el drenaje ácido de mina, porque no todos los minerales producen drenaje ácido de mina. O sea, no todos los metales sulfurados, por supuesto que no, no todos los minerales que tienen sulfuro producen drenaje ácido. Y el diagrama de Purbe, de manera termodinámica, lo demuestra de una manera muy simple y sencilla. Aplicado grandemente en la parte de química analítica cual y cuantitativa, porque muchos de nosotros hemos hecho en algún momento lo que uno estudia en las universidades o institutos, la marcha analítica sistemática de cationes, pero me darán la razón cuando les digo de que cuando ustedes ven la parte de química analítica cualitativa en marcha analítica sistemática de cationes y aniones, eso en realidad es seguir un procedimiento y nada más. Sí, pero en la vida real uno puede encontrar N más 1 interferentes. Interferentes que el libro no me ha dicho. Me pueden dar falsos positivos que el libro tampoco me ha dicho. Hay un libro de química analítica cualitativa que es de Burriel, y es el único libro de química analítica cualitativa que tiene todo el libro de la parte cualitativa con diagrama de Purbe. ¿Y por qué el libro no es en realidad muy comercial? Porque hay que entender el diagrama de Purbe. Porque el libro no enseña a leerlo. El libro solamente lo aplica. Ese pequeño detalle. Para él, para Burriel, todos saben Purbe.
Y finalmente la parte analítica cuantitativa. Entendiendo la parte analítica cuantitativa, no solamente les puede servir para que ustedes, cuando hacen, por ejemplo, algo tan simple, sencillo como determinación de oxígeno disuelto por el método Winkler, uno se pregunta, para la titulación yo necesito agregarle a mi Erlenmeyer bifluoruro de amonio. Y cuando uno le pregunta al analista, ¿y para qué sirve el bifluoruro de amonio? No, sirve para complejar el hierro. Mentira. Mentira, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque si fuera cierto eso, entonces, ¿para qué compra bifluoruro de amonio? ¿Por qué no lo cambia por fluoruro de sodio? Y se va a dar cuenta que no funciona. La titulación le da valores mucho más altos de los que quería darle. ¿Y eso por qué? Porque en realidad, lamentablemente, muchas veces el analista solamente es eso. Sigue una receta de cocina. Y el problema de seguir recetas de cocina es que usted no puede entender finalmente, me dio un error. ¿Y por qué fue el error? Es que nadie lo entiende. Como lo dijo mi colega Diego, claro, lo que pasa es que yo le presento un agua transparente, incolora, sin olor y sin color, y les digo pH 6, potencial bajo, y usted me tiene que creer. Y le presento otra vez bolita incolora, pH básico, oxidante, y usted a mí me tiene que creer. O sea, tiene que tener bastante fe. Pero eso no puede ser, ¿no? En la ciencia uno no puede andar de esa manera. Finalmente, la aplicación que le vamos a dar nosotros es en ingeniería ambiental, en lo que nosotros llamamos tratamiento de aguas residuales. Aunque les parezca extraño, he dado bastantes charlas en muchas universidades que tienen la carrera de ingeniería ambiental. Y no solamente no conocen los diagramas de Purvé, que si ustedes buscan en internet, algunos les llaman diagramas potencial y pH, ahora vamos a saber por qué. Sino que la pregunta es, ¿cómo puede alguien ser ingeniero ambiental y no conocer los diagramas de Purvé? Porque ¿cómo usted puede hacer tratamiento de agua? Después, conversando con los alumnos, me dicen, ingeniero, lo que pasa es que en realidad es pura gestión, ¿no? El ingeniero ambiental, ya cuando sale de la planta, más sale a ver problemas con la comunidad antes que resolver un problema de tratamiento de agua. O sea, así termina un ingeniero ambiental. No puede ser posible, ¿no? Un ingeniero ambiental no tiene nada que ver con la comunidad. Nada que ver con la comunidad. Yo contrato a un ingeniero ambiental, este es el agua, límpiala. Para eso te contrato. Porque para eso he estudiado 5 años. No, pero yo tengo mi maestría en gestión ambiental. Bueno, entonces gestiónalo y resuélvelo. Pero lamentablemente el documento de gestión terminará diciendo, y finalmente contrate al especialista. 2 años de su vida llevando una maestría en gestión para terminar diciendo contratar al especialista. Entonces, ¿yo qué he hecho en 2 años? Ver solamente la normativa, la documentación, pero no entrar al punto de tratar el problema y finalmente resolverlo. ¿Qué son entonces los diagramas de Purvé? ¿Por qué le llaman eso diagramas de potencial y pH? Porque básicamente eso es lo que tienen. Tienen en el eje de las X, en el eje de las abscisas, el valor de pH, y en el otro, en el eje de las ordenadas, el valor de potencial. Los dos valores, tanto de pH como de potencial, hoy por hoy se pueden medir. Porque así como ustedes han trabajado con un electrodo potenciométrico llamado electrodo de pH, también existe un electrodo de potencial llamado electrodo de ORP. También, o sea, los dos electrodos existen. Que lamentablemente en las industrias solamente utilizan el de pH y no utilicen el de ORP, esa es otra cosa. Pero el de ORP les da la otra variable que ustedes necesitan para ubicarse en el diagrama. Todos nosotros sabemos lo que es la abscisa llamada pH. De 7 para abajo, la zona ácida, de 7 para arriba, la zona básica. Y ya sabemos qué es lo que me proporciona pH ácido y pH básico, porque o dan hidróneos, o dan hidroxilos, o el equilibrio de las reacciones de hidrólisis, o proporcionan hidróneo o hidroxilo. Eso es pH. El problema es entender la otra variable. ¿Y qué es la otra variable? La otra variable es que de 0 hacia arriba se considera la zona oxidante, de 0 hacia abajo la zona llamada reductora. Si desean, no le llamen zona oxidante, llámenle por un análogo, zona aeróbica, zona anaeróbica. Eso quiere decir entonces que literalmente acá yo puedo estar partiendo mis tratamientos aeróbicos y mis tratamientos anaeróbicos de manera biológica. ¿Sí? Entonces
Aeróbico, anaeróbico, oxidante, reductora. Así como cuando yo quiero bajar el pH, ¿sí? Cuando yo quiero bajar el pH, le tengo que agregar un ácido, y subir el pH, le tengo que agregar una base. ¿Cómo hago para subir el potencial? Bueno, como estoy en la zona oxidante, la respuesta sería agregándole un agente oxidante. Ah, claro, desde dicromato de potasio hasta agua oxigenada, hasta aire. El aire también eleva el potencial. ¿Y cómo voy a la zona reductora? Bueno, haciendo lo opuesto. Quítele aire o agréguele un agente reductor, bisulfito. Y de esa manera usted trabaja en esta zona, a potenciales bastante bajos. En los diagramas de potencial y pH, que prefiero llamarlos en realidad diagramas de Purvé, hay dos líneas de manera tácita, ¿sí? Dos líneas sobrescritas, ¿sí? De manera obligatoria. Esas dos líneas definen dónde se encuentra el área de trabajo del oxígeno, del hidrógeno y del agua. ¿Y qué significa y alguna implicancia que tengan esas dos líneas que son paralelas? Mucha. Que acá me está dando la zona de existencia del agua. Claro, yo lo estoy viendo. No. La zona de existencia donde el agua, es solvente, no es reactante. Acá el agua se convierte en oxígeno. El agua se convierte en reactante. Acá el agua se convierte en hidrógeno. El agua sigue siendo reactante. Acá no. Acá el agua es solamente solvente. Y eso es interesante, ¿por qué? Porque si usted estuviera, por ejemplo, haciendo una electrodeposición, usted no puede pasar estos potenciales. ¿Por qué? Porque inmediatamente en un electrodo va a comenzar a burbujear hidrógeno. ¿Y eso por qué? Porque el agua, que hasta ese momento era solvente, acaba de pasar a ser reactante. Y acaba de conversar a convertirse en hidrógeno. ¿Sí? Estas líneas paralelas son muy interesantes. ¿Por qué? Porque miren esta línea, ya no veámoslo desde el punto de vista de que acá esta es la línea de trabajo del oxígeno, del agua y del hidrógeno. Mírenlo de otra manera. Ya que esto es agua, ¿sí? El agua que nosotros en realidad estamos acostumbrados a ver y a tratar y a trabajar, entonces quiere decir que una cosa será esta agua pegada más al oxígeno y otra cosa será esta agua pegada más al hidrógeno. O sea, quiere decir que yo tengo acá en la vida real diferentes tipos de aguas. Por supuesto, miren acá, ahí tengo por ejemplo el primer tipo de agua que se encuentra en contacto con el ambiente, en contacto con la atmósfera, agua de mina, agua de lluvia, agua de mar. Eso quiere decir entonces que todas esas aguas tienen características ¿qué? Tienen características de un elevado potencial y tienen características ligeramente más oxidantes. Si eso no fuera así, no habría drenaje ácido de mina. Si esta mina de acá estuviera acá, adiós problema de drenaje ácido. Se acabó el problema de drenaje ácido. Pero lamentablemente el agua de mina está acá. Esa es la razón por la cual esto de acá se oxida y termina siendo finalmente sulfatos y termina siendo ácido sulfúrico y metales disueltos, etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos en la parte de en medio? En la parte de en medio tenemos agua que no está tan oxigenada, pero tampoco que está a falta de oxígeno. Tampoco no es que tenga oxígeno cero, como por ejemplo el agua subterránea o el agua pantanosa. No, pero el agua de pantano es un agua que es agua encharcada y debe tener un potencial bajo porque tiene que tener cero de oxígeno disuelto. No, porque si tuviera cero de oxígeno disuelto no podrían haber peces respirando en un pantano. Eso quiere decir que aunque sea, no hay tanta cantidad de oxígeno, pero la cantidad de oxígeno que hay es suficiente para mantener esa vida, ¿sí? Pero no lo es tanta como que... ¿Qué pasaría si acá, por ejemplo, en una de estas aguas, por ejemplo, en el agua de mar o en el agua de lluvia, o en el agua de un río, ¿sí? Que también se encuentra este potencial, se encontraba, por ejemplo, con agua cloacal? Esa agua sería fácilmente remediable por el sistema. ¿Por qué? Porque está cerca al oxígeno, que es un oxidante. Eso quiere decir que un río enfrentado, por ejemplo, a una determinada carga orgánica de un agua cloacal, muy fácilmente el río puede encargarse de eso. Muy fácilmente. ¿Por qué? Porque está acá. Esta agua de acá no. A la agua subterránea le cae un poco de agua cloacal y ahí se queda. ¿Por qué? Porque no tiene suficiente oxígeno para ser tratado o depurado. Finalmente me quedan las aguas que están en la parte de acá abajo, ¿sí? Mucho más alejado, dígame. Claro, por supuesto. Mucho más alejado. ¿Y cuáles son? Los océanos húmedos, los suelos inundados. Miren,
las aguas ricas en materia orgánica. Conclusión, quiere decir entonces que las aguas cloacales tienen potencial reductor, por supuesto. Eso quiere decir entonces que el agua de un desagüe doméstico tiene que tener obligatoriamente potencial redox bajo, porque esa es la característica que le da la materia orgánica disuelta y o coloidal en ese medio. Pero esas son las dos líneas paralelas que básicamente distribuyen toda nuestra agua. Purvé, cuando hizo sus diagramas, a todos los diagramas le colocó esas dos líneas, ¿sí? Y sobre esas dos líneas escribió y dibujó sus diagramas. Entonces, el problema es que cuando uno lee el atlas de Purvé, Purvé ya lo da por tácito. Bueno, estas son las líneas del agua, del oxígeno, del hidrógeno, fin. Ahora el diagrama. Y no entiende uno la implicancia que tienen estas dos líneas paralelas. Un metal bastante común, el hierro, ¿sí? Bastante común. Yo tengo un clavo o un material de hierro expuesto a la intemperie y ustedes van a ver cómo se destruye fácilmente, se llega a oxidar y o corroer. Digo yo corroer porque no son sinónimos oxidación y corrosión. Sí, pero usted está diciendo de que el hierro puede ser hierro a lo largo y ancho de toda la franja de pH, siempre y cuando usted tenga, ¿qué cosa? Potencial bajo. De ahí que y ¿se acuerdan que les dije hace un rato? Las aguas cloacales tienen bajo potencial redox. Las aguas de pantano estancadas, y cuando van haciendo la reacción de oxidación es exotérmica, por lo tanto hay menos oxígeno disuelto. De ahí que a los arqueólogos les encanta las ciénagas. ¿Por qué? Porque si hace 5.000 años, o 10.000 años, o 20.000 años cayó ahí un escudo de hierro, ese escudo estará ahí. ¿Por qué? Porque estamos hablando en este potencial, donde el hierro es total y absolutamente inerte, totalmente inmune. Pero en realidad, ¿nuestra atmósfera qué es? Bueno, primero, nuestra atmósfera, al tener tanta cantidad de oxígeno, es una atmósfera oxidante. Y segundo, cada vez más el calentamiento global adiciona más dióxido de carbono, lo cual hace que el ambiente sea ligeramente más ácido. O sea, nuestra atmósfera es ácida y encima oxidante. Entonces, ¿en dónde se encuentra el hierro? Acá. ¿Formando qué cosa? Goetita. Conclusión, todo el hierro que se encuentra en este planeta terminará siendo esto de acá. Y eso ustedes lo conocen. Cojan un clavo, pónganlo en su techo, una semana después pasen el dedo, ese color anaranjado, ese color es esto de acá, es goetita. La forma más estable de hidróxido básico que hay en el ambiente. ¿Y eso por qué se genera? Porque el diagrama menciona que eso está en un ambiente oxidante y a pH ácidos. ¿Se dan cuenta? O sea, el diagrama les está diciendo en realidad en qué parte ese metal existe como tal y en qué partes no. ¿Todos los diagramas de metales son así? No. Observen un caso interesante, que es el que voy a tratar el día de hoy, porque este caso podría tratarlo desde el punto de vista de... En realidad los diagramas de Purvé se pueden tratar de todos los puntos de vista que he mencionado hace un momento. Yo puedo hablar de este diagrama desde el punto de vista de corrosión, desde el punto de vista de metalurgia, y este diagrama justifica fácilmente por qué jamás existirá la electrodeposición de hierro. Eso a nadie se le puede ocurrir. No, por una tesis para ver si a lo mejor yo coloco en el cátodo y a ver si puedo... A lo mejor en medio... No, eso no puede ocurrir. No, pero es una tesis, una teoría. Es una teoría tonta, eso no puede ocurrir. ¿Pero por qué? ¿Ve esta línea de acá? ¿Se acuerda que le dije que esta línea de abajo era la del hidrógeno? Esto está en el cátodo. Baja el potencial, baja el potencial, baja el potencial, baja el potencial. Y antes de llegar acá, se está produciendo hidrógeno. Conclusión, jamás podrá usted electrodepositar hierro. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque antes va a salir hidrógeno. En cambio, ¿usted podrá electrodepositar oro? La respuesta es sí. ¿Por qué? Mire la línea donde se encuentra el oro, por encima de la línea del oxígeno. Eso quiere decir de que acá no se va a producir, pero ni siquiera un gramo de hidrógeno. ¿Por qué?
Porque obviamente, miren, a este potencial ya se está depositando el oro. Y otra cosa, miren el diagrama anterior. En el diagrama anterior, el hierro es imposible que exista a temperatura ambiente. No hay forma. Ambiente oxidante y pH ácido, no hay forma. Todo el hierro de este planeta terminará siendo goetita. Pero miren el caso del oro. El oro está por encima de esta línea. Y esta línea es la línea del oxígeno. ¿Y eso qué quiere decir? Que el oxígeno es imposible que oxide al oro. De ahí que se le llama metal noble. O sea que todos los metales que tienen la línea por encima son metales nobles. ¿Por qué? Porque el oxígeno no le puede hacer absolutamente nada. Y de esto usted puede electrodepositar. ¡Qué interesante! Entonces por eso es que el oro es muy fácil de extraer. ¿Pero quién le dijo que era fácil de extraer? Es que ese es el problema que tiene el oro. ¿Cuál? Que el oro es totalmente estable, totalmente insoluble. Ahora vuelva a lo soluble. Es un problema para el oro. ¿Por qué? Porque el oro es totalmente estable. Nuestra minería, sobre todo la informal, la minería formal utiliza mercurio para extraer el oro. La informal, o la ilegal en algunos casos, utiliza mercurio. ¿Sí? Mercurio, proceso ineficiente. ¿Sí? Mucho más eficiente del cianuro, pero utilizan mercurio. ¿Por qué el cianuro es mejor que el mercurio? Ni siquiera entrando a tema de costo, ni siquiera entrando a ese tema, entrando a razones estrictamente ambientales. El oro ya les dije que es bastante estable, muy estable, impresionantemente estable. O sea, la única forma de extraer el oro es que se disuelva. Nada más. Y el oxígeno no le puede hacer nada. Pero la industria que utiliza cianuro. ¿Por qué? Porque miren lo que le hace el cianuro al oro. Lo disuelve. Y miren la franja de estabilidad. Impresionantemente soluble. ¿Sí? Impresionantemente soluble. Algunos de ustedes que posiblemente han trabajado con oro me puede decir, sí, ingeniero, pero hay un problema con su diagrama. ¿Cuál? Que usted me dice que este complejo soluble, disuelto, para que no lo pueda extraer, usted me dice que existe pH 4. Claro, pH 4, pH 2, pH... Sí, pero en la mina nadie trabaja este pH. Por supuesto que nadie trabaja este pH, pero no por este problema. No. Es por este problema. O sea, usted trabaja pH por debajo de 9,5 y se queda sin trabajadores. ¿Sí? Ese es un problema. Entonces, usted me quiere decir de que los diagramas, para utilizarlos en un proceso, no se leen de manera individual. Por supuesto que no. Porque acá, este diagrama le diría, usted puede trabajar a cualquier franja de pH. Pero este diagrama le dice, mucho cuidado, usted no puede bajar de este pH. ¿Por qué? Porque a pesar de que el complejo es estable, el problema es de que esto de acá es gaseoso y es tóxico. Pero este diagrama también me dice otra cosa. ¿Cuál? ¿Se acuerdan el diagrama del hierro? En el diagrama del hierro, el hierro estaba por acá. Conclusión, el hierro no es estable. ¿Por qué? Porque el ambiente que tiene una elevada cantidad de oxígeno lo va a degradar. Ahora miren al cianuro. El cianuro está por este lado de acá, lo mismo que el hierro. Conclusión, el oxígeno lo va a oxidar. Eso quiere decir de que si yo preparo una solución hoy día, 1 molar de hidróxido de sodio, de cianuro de sodio, para el día de mañana, ni siquiera la próxima semana, para el día de mañana ya no es 1 molar. ¿Por qué? Porque el oxígeno lo puede oxidar. Lo oxida a cianato y el cianato lo oxida a nitrógeno. Y se acabó. Entonces el cianuro es muy fácil de tratar. Es muy fácil de tratar. Muy fácil de degradar. ¿Sí? Bastante fácil. El problema es cuando el cianuro después se encuentra con otros metales que acompleja fuertemente. Y el oro en realidad no es uno de ellos. ¿Sí? No es uno de ellos. Pero sin tocar esos temas, el cianuro es amigable con el ambiente porque se puede degradar. Es imposible que el cianuro cae a un río y ese río tiene bastantes rápidos y bastante movimiento, ese río sobrevive ni siquiera medio kilómetro.
Eso no puede ocurrir. Eso es algo totalmente anormal. Es imposible que eso ocurra. De ocurrir es porque el cianuro está acomplejado con otros metales, que lo hacen mucho más estable en el ambiente. Pero, entonces, el problema de la minería, en realidad, hoy por hoy, de la informal, no es el cianuro. El problema de la minería informal, en realidad, es el mercurio. ¿Por qué le digo que es un proceso ineficiente y más eficiente es el cianuro? Porque acá el oro no se disuelve, el oro se acompleja. Al acomplejarse tiene menos área superficial que algo disuelto, motivo por el cual la recuperación es mucho menor que con el cianuro. Es mucho menor que con el cianuro. Pero, como ustedes se pueden dar cuenta, en realidad los costos de la minería ilegal o informal son lo suficientes, hay una buena rentabilidad y no hay necesidad de que pasen a cianuro, porque no la hay. El problema, ¿y cómo resuelven ellos ese problema de estabilidad? Ya les dije, lo que hace el mercurio es que se amalgama grandemente y fuertemente con el oro. Al amalgamarse, ya puede ser separado de toda la gravilla que uno tiene y ya puede ser separado. ¿Y de qué manera se separa? Lo colocan en una pequeña retorta, lo calientan y el mercurio, al tener una presión de vapor mucho más alta, se va. El problema es de que debería la retorta tener un sitio acondicionado para que burbujee y sea recuperado. Porque si eso no es así, y les aseguro que en muchos casos no lo es, el mercurio sale de manera gaseosa al ambiente. Pero si quieren, imaginemos que alguien hace eso. Coge una retorta, burbujea, le da las condiciones de operación para que burbujee en la retorta y soluciona el problema de contaminación gaseosa. Pero todavía les dije que el mercurio viene con la gravilla y pasa el agua. Entonces la pregunta es, ¿algo de mercurio podrá irse en el agua? Por supuesto. ¿Y cómo usted lo sabe? Porque este es el diagrama de Purvé del mercurio. Y miren, el mercurio es bastante estable, pero tiene un problema. ¿Cuál? Está por debajo de la línea del oxígeno. Eso quiere decir que el mercurio puede ser oxidado. Ah, ya, pero puede ser oxidado, por ejemplo, a este óxido de acá, que es bastante estable, o a este complejo de acá. Ah, entonces el mercurio podría llegar a esto. Pero si no, el mercurio podría ser arrastrado como mercurio tal. Pero usted mira, bueno, tampoco se haga mucho problema, mi ingeniero, porque usted está viendo el área de estabilidad impresionante que tiene en la parte de acá. Ese es el motivo por el cual uno puede decir alegremente, bueno, en realidad el mercurio es estable y no habría absolutamente ningún problema. El problema, señores, es de que lamentablemente la historia nos ha enseñado de que estamos equivocados. Hace más de medio siglo, en Japón, en una bahía llamada Minamata, cometieron el error y gracias a ellos, tristemente gracias a ellos, se acuñó en ingeniería ambiental una frase que dice, para todo ingeniero ambiental debe saberlo, la dilución no es un método de solución, porque el razonamiento que se dio en esa época fue, bueno, ¿cuánta cantidad de mercurio botamos al mar? Bueno, botamos más o menos unos 100 kilos mensuales, o 100 kilos anuales. Bueno, a ver, 100 kilos dividido entre todo el volumen del mar, es una nada, pues, es una nada. El problema, ¿por qué? Porque se suponía que, bueno, el mercurio que sale, como es impresionantemente estable, se va a ir al fondo. Y ahí se quedará el resto de su vida. Porque encima, como se no, pero pues, mire, si el mercurio tiene una gravedad específica bien alta y se va al fondo, y en el fondo no va a esperar usted que esté en la parte de acá de oxígeno disuelto. De hecho, que se encuentra en la parte de acá. Y al encontrarse en la parte de acá, entonces el mercurio no tiene que tener absolutamente ningún problema ambiental. Es bastante estable. La historia nos enseñó que estamos equivocados. Porque lamentablemente en esta zona, las bacterias anaeróbicas, ¿sí?, en este lado de acá, anaeróbicas, convierten al mercurio en una forma soluble, y no solamente soluble, sino orgánica soluble. Y subrayo, orgánica soluble. Y da la casualidad que los peces y nosotros somos orgánicos, totalmente biocompatible. Esa forma es el metilmercurio. Y miren, ¿en dónde se produce el metilmercurio? Justo debajo de la línea, donde se supone que el mercurio es estable.
donde se supone que el mercurio no tiene absolutamente ningún problema, el mercurio es disuelto. Y ahora que el mercurio es disuelto, lo único que hace es lo siguiente. En la cadena trófica, mientras va aumentando su concentración. Una cosa es la concentración que se encuentre disuelto en el agua y otra muy diferente la que se encuentre en los peces. Y una vez que ese pez bioconcentra una elevada cantidad, la gente de esa zona de Minamata consumía esos pescados. Lo anecdótico, para no irme más allá, es que el desastre no ocurrió de un día para otro. El desastre en Minamata no ocurrió de un día para otro. Lo que ocurrió fue primero que todos los gatos comenzaron a desaparecer. ¿Por qué? Porque los gatos literalmente se suicidaban. La documentación de Minamata decía que al habitante le parecía interesante ver cómo el gato se lanzaba al mar y se ahogaba. Así veían el gato tomaba vuelo al mar y se ahogaba en el mar. Investigaciones posteriores dieron la razón, porque el desastre estaba por empezar. El problema del mercurio es de que, aparte de todos los problemas que puede tener con órganos blancos, el mercurio es teratogénico, es decir, causa problemas al feto antes de nacer. El daño social que hasta ahora está pagando el gobierno de Japón es impresionante, porque lamentablemente esos niños con deformaciones, lamentablemente no han fallecido. Ahora son adultos y dependen literalmente de por vida del Estado, por una pensión hasta el día que se mueran. Porque esos niños totalmente deformes, ahora ya adultos, no pueden mantenerse por sí mismos, ya sus padres fallecieron. El costo social fue mucho peor de lo que se hubiera imaginado. ¿Y todo por qué? Porque el mercurio, vuelvo a repetir, en esta forma orgánica se asimila muy fácilmente. ¿Por qué los gatos se suicidaban? Porque está demostrado también que el mercurio causa problemas de demencia. Y los gatos, al ser animales mucho más chicos, cuando uno ve el tema de toxicología ambiental, en toxicología la velocidad de respuesta es inversamente proporcional al tamaño. Eso quiere decir que mientras más pequeño es el animal, más rápido responde al efecto. Los gatos, por el tamaño, respondieron mucho más rápido al problema que se venía, pero nadie se percató de ese problema. El metilmercurio, en nuestro caso, es el problema. Ahora, ¿se imaginan el desastre que le espera a Madre de Dios? El gobierno de Japón tardó casi, si mis cálculos no me fallan, casi aproximadamente 55 años en limpiar la bahía de mercurio. Y Japón es una potencia. ¿Cuánto creen ustedes que le puede tomar al Estado peruano limpiar? Exacto, en resumen. Y el problema es que lo que ha pasado en Minamata nos va a pasar a nosotros. Es triste, en realidad es triste. Pero entonces, ¿de qué manera puedo volver estable al mercurio? Porque el mercurio obviamente ha llegado a un problema que es acuoso, que es bioasimilable y textualmente es un desastre. Bueno, entonces si revisamos los diagramas, tenemos que ver algo que, así como el anterior diagrama me decía que el mercurio era estable, tiene que haber un diagrama que compita con este. Y ese diagrama es el diagrama que contiene azufre. Los sulfuros son impresionantemente estables. Son mucho más estables que el metilmercurio. Impresionantemente estables. Usted quiere tratar mercurio, el azufre es la mejor solución. Porque mire el nivel de insolubilidad que va a tener el sólido formado. Y mire el valor de pH de trabajo. ¿Sí? Es bastante estable. Por eso, señores, yo en realidad no concibo que un ingeniero, sobre todo ambiental, podríamos discutir un ingeniero metalurgista que tampoco no debe, o ingeniero químico, pero centrándonos en nuestro problema que nos trae ahora acá, que un ingeniero ambiental no sepa los diagramas de Purvé y menos no los domine. Porque si no, la pregunta es ¿cómo hace revelar su título de ingeniero? ¿Cómo me soluciona el problema?
porque yo, gerente de una institución, contrato a alguien para que me solucione el problema, no para que me haga la gestión del proceso. Entonces, estos diagramas, como les he podido mostrar el día de hoy, resuelven ese tipo de problemas. Me dan las condiciones de operación para ese tipo de problemas. Y para terminar, para no cansarlos mucho, no crean que tampoco el problema se termina en, bueno, usted me dice que ya existe un electrodo llamado pH y un electrodo llamado ORP, y con eso, entonces yo puedo medir el pH, medir el ORP, medir pH, medir ORP y saber en qué parte del diagrama me encuentro para un agua. Es cierto, hasta ahí la teoría funciona. Hay un pequeño problema adicional. ¿Cuál? Que lamentablemente el electrodo de pH con el que todos trabajamos, posiblemente este no, pero este electrodo de pH con el que todos trabajamos, la pregunta es, ¿en realidad está manejando bien el electrodo de pH? No, sí, yo tengo 10 años trabajando en el laboratorio. ¿Y su electrodo de pH tiene jaula de Faraday y su cable? Si no lo tiene, sabe que su electrodo no lo puede coger con la mano, ¿cierto? Sabe que el electrodo tampoco puede estar junto al reloj, ¿no? Porque eso modifica el potencial, porque lo que está leyendo el electrodo de pH es una diferencia potencial muy pequeña. Y lo que hace es pasar por el cable y amplificar la señal. Si esa señal por el cable es modificada, el electrodo está leyendo cualquier cosa. ¿Sabe usted también que la escala de pH se concibe con temperatura? Es un error medir pH sin temperatura. Y sabe que la temperatura de 25 solamente puede variar más menos 15. ¿Cómo que más menos 15? Claro. O sea, su escala de pH existe hasta 40 grados Celsius. O sea, si yo tengo un agua termal de 65, esa es otra escala de pH. La escala de pH es de 0 a 13. ¿Cuál 13? Sí, de 0 a 13, porque ¿qué no le han enseñado que esta escala es de 25 grados Celsius? Más menos 15, solamente puede trabajar hasta 40. A 65 tiene que trabajar con otra escala. Pero ¿quién hace eso en la vida real? Nadie. Entonces quiere decir que lo que estoy midiendo a temperatura de 60 grados Celsius es cualquier cosa. De que mide pH, de que lo pueda pasar a esta escala, eso es otra cosa. Eso es totalmente otra cosa. Entonces, después cuando no le salgan las variables de operación, no le eche la culpa por B. ¿No? Primero aprenda cómo se mide, cómo se utiliza un electrodo de pH. Porque seguro, y para esto termino, de hecho que seguro también les han contado el cuento, a mí también me lo contaron cuando era estudiante, después uno se da cuenta de que pasaron cosas extrañas. No, un electrodo de pH se calibra con 3 puntos, ¿no? El pH Buffer 2, Buffer 4, Buffer 10. A ustedes le dijeron lo mismo que a mí, seguro. De ahí uno aprende en la vida real que eso no es cierto, ¿no? El electrodo solamente se calibra de 2 a 7. Y el de 10 no es buffer de calibración, es buffer de verificación. Ningún electrodo de pH tiene para 3. No, el BIOS sí tiene. Es que el suyo es cualquier cosa menos un electrodo de pH. Todos los electrodos de pH solo tienen 2 puntos. No pueden tener 3. Porque la definición de pH no se concibe de esa manera. Entonces quiere decir de que Purvé inventó los diagramas. El problema es que además de entender a Purvé, también usted tiene que entender la escala de pH. Y cuando usted entienda la escala de pH, usted tendrá a su favor, claro, pues, eso es lo que estoy midiendo, es un interferente. Por eso es que mi electrodo de pH se comporta de manera extraña. Por eso es que no puedo utilizar para este tipo de agua mi electrodo de pH. Ni se me ocurre. Mejor resolución tendría con mi papel pampeja. Aunque no lo crean, mejor resolución. ¿Por qué? Porque estaría no solamente malogrando mi electrodo, sino dando un dato erróneo. ¿Sí? Entonces, y eso que ni siquiera he tratado el electrodo de ORP. Entonces, se dan cuenta, los diagramas no son difíciles en realidad de entender. No son difíciles. Porque tampoco se necesita química avanzada. Es simplemente una química con bastante lógica, para entender esos procedimientos y sobre todo una clara definición de lo que es pH y ORP. Porque no quiero que alguna vez les pase cuando yo estaba seleccionando personal y le pregunté a alguien, ¿pH es igual que acidez? Me dijo, sí, son sinónimos, me dijo. Y le digo, y si son sinónimos, ¿por qué tienen diferentes unidades? ¿Y por qué la evaluación y la determinación en el laboratorio es diferente? El pH, el electrodo de pH.
La acidez, método de titulación. Si la medida es diferente, el concepto de pH obviamente también lo es. Muchas gracias, jóvenes.